Buen día, mi nombre es Victorina Aguilar Peña. Mi matrícula es CTM 083124. Esta actividad consta de un reporte, el cual son 10 preguntas a las que contestamos y con estas respuestas haremos este reporte. La primera respuesta trata del Estado, donde se entiende por este al conjunto de instituciones que tienen la finalidad de organizar y administrar los asuntos públicos. A este lo conforman el territorio, la población y el gobierno. El estado ideal, según Platón, se compone de tres estamentos sociales. La estructura económica del Estado reposa en el estamento de los comerciantes, la seguridad en los militares y el liderazgo político es asumido por los reyes filósofos. En forma concordante con su teoría del alma, Platón asoció las virtudes tradicionales griegas con la estructura de estamentos sociales del estado ideal. Rousseau consideró que el Estado favoreció el desarrollo científico y tecnológico, que son las principales causas de la perversión e infelicidad humana. Apunta que el pasado del hombre debió darse en circunstancias naturales, primitivas y felices, en las cuales los humanos vivían en una verdadera libertad, y consideró que el avance científico y tecnológico solo favorecieron a la esclavitud del hombre y el seguimiento de mayores diferencias entre los miembros de la sociedad. Por otro lado, tenemos a la dogmática, contenida en los artículos 1 al 139, donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto indivisibles como sociales, que se le otorgan. El profesor Jorge Silva afirma que cuando se habla de dogmática jurídica, se está hablando de un discurso jurídico, cuyo objeto de conocimiento son aquellas prescripciones que no admiten ser contradichas como derecho. Lo prescrito es lo dogmático, no lo que dice el doctrinario. Se trata del derecho vigente en un tiempo y lugar. Por ejemplo, el derecho mexicano de hoy. En este sentido, se le toma como dogma a la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, la jurisprudencia definida, etc. Para Kant, por ejemplo, el dogmatismo consistía en tomar como punto de partida al entendimiento vacío, la pretensión de progresar únicamente por conceptos no sometidos a crítica, y lo contraponía al empirismo que partía de la sensibilidad ciega. También tenemos al principio de igualdad, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Tenemos el derecho de libertad. Es la respuesta de la pregunta número 4, fundamentada en el artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Y el artículo 24 constitucional. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia, de religión, etc. Por otro lado tenemos al gobierno. El gobierno es la acción de gobernar. Es la autoridad a la cual el pueblo elige a través del voto o a su vez impuesto de forma dictatorial. Una de sus funciones son las de administrar los impuestos que se recaban de la ciudadanía y se compone por tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hipólito Orlandi afirma que la idea de gobierno es una de las que posee mayor antigüedad y centralidad dentro de la historia del pensamiento político. La razón es que se encuentra estrechamente relacionada con la definición de política. En el mismo texto cita a Mauricio Cota, quien señala: pueden faltar los partidos, los parlamentos, las elecciones, los aparatos burocráticos desarrollados, pero no una estructura de gobierno. Según Rojas, el gobierno dirige la vida de una nación por medio de sus mandatos, recomendaciones y con la cooperación de los gobernados. El gobierno manda por medio de leyes y demás disposiciones de carácter general, pero también puede tomar decisiones de carácter particular, como los decretos, acuerdos
órdenes, instrucciones y decisiones administrativas. El gobierno tiene a su cargo la tarea de crear el orden jurídico. Tenemos a la República, en una forma de gobierno o el conjunto de leyes que rigen la totalidad de la población por igual y sin distinción de ningún tipo de condiciones. Nuestra Constitución prevé la forma de cómo se integra la República con la cesión de soberanía de cada Estado, a fin de crear una competencia llamada federal. Pero cuando estas instancias no tienen explícita y directamente una facultad, se entenderá reservado para cada entidad federativa. Han adecuado su marco jurídico al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe resaltar que cada entidad ha agregado peculiarmente a sus respectivas constituciones, lo que ha creado un mosaico representativo en nuestro país. Tenemos al Poder Legislativo. Está fundamentado en el artículo 50 constitucional, que nos dice que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que a su vez se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, donde lo conforman 500 diputados, 300 de estos elegidos por principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. Por otro lado, tenemos al Estado civil. Es la situación jurídica que posee un individuo en relación con la familia y la sociedad. Ante la ley, somos casados o solteros. Si, por ejemplo, estoy casado y mi cónyuge muere, el término viudez no lo encontramos en el derecho. En consecuencia, vuelvo a ser soltero. Acto jurídico es la voluntad humana que interviene en la realización de un acontecimiento y en la generación de los efectos jurídicos que conlleva, es decir, aquí entran las acciones que realizamos al acudir a registrar a un recién nacido, firmar un contrato de arrendamiento o incluso celebrar ante un juez el matrimonio civil. El maestro Rojina Villegas dice que el acto jurídico es la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, las cuales son reconocidas por la ley, en el cual se clasifican por unilateral, bilateral o multilateral. Y por último tenemos al objeto jurídico, término utilizado para describir dos tipos diferentes de comportamiento. Activo, donde se requiere que el sujeto realice una acción particular que él o ella proporciona. Y pasivo, donde el sujeto es incapaz de realizar un comportamiento particular. Es decir, no, el objeto de interés por lo general debe mantenerse aparte. Es todo de mi parte. Gracias.